Nunca pensé que mi voz temblaría así al decir esto en voz alta. Le fui infiel a mi marido y lo hice sin buscarlo, sin planearlo, casi sin darme cuenta de en qué me estaba convirtiendo. Me llamo Laura, llevo 12 años casada hasta hace poco. Yo también creía en esa versión tranquila del matrimonio donde todo es predecible, seguro, correcto. Mi marido, Andrés, es un buen hombre, de esos que no levantan la voz, que llegan a casa a la misma hora, que preguntan si ya comiste. Nuestra vida antes era ordenada. Cenas a las 9, series los viernes, vacaciones planeadas con meses de antelación. Yo decía que estaba bien. Yo me convencía de que estaba bien. Todo empezó el día que mi coche se quedó tirado en la carretera, una noche lluviosa, de esas en las que una se siente pequeña y torpe. No tenía señal, no pasaban coches, y recuerdo pensar que Andrés estaría cenando sin notar mi ausencia. Entonces él se detuvo. No era guapo de revista ni llevaba aura de peligro. Solo bajó la ventanilla y dijo: «¿Necesitas ayuda?». Esa fue la primera grieta. Se llamaba Mateo. Me llevó hasta una gasolinera y esperamos juntos a la grúa. No hablamos de nada importante y, sin embargo, sentí algo raro, como si me conociera desde antes. No me miraba como se mira a una mujer. Me escuchaba. Eso fue lo que me desarmó. Nos volvimos a encontrar semanas después, por casualidad, o eso me repetí muchas veces. Café rápido, charla larga. Yo le hablaba de mi trabajo, de mi cansancio, de cosas que jamás le decía a mi marido porque no valía la pena. Mateo no me tocó. No me insinuó nada. Y aún así, yo ya estaba cruzando una línea invisible. La culpa llegó pronto. La sentía en el estómago cuando Andrés me besaba al salir de casa. La sentía cuando Mateo me escribía solo para preguntar si había dormido bien. Dos mundos paralelos. Y yo en el medio, mintiendo con una naturalidad que me daba miedo. La primera vez que me di cuenta de que ya no había marcha atrás fue cuando discutí con Andrés y no quise arreglarlo. Pensé en Mateo. Pensé en su silencio cómodo. Pensé en lo fácil que era respirar cuando estaba con él. No voy a describir lo que pasó después. Solo diré que no fue rápido, ni torpe, ni salvaje. Fue lento. Íntimo. Como si el cuerpo solo estuviera confirmando algo que el corazón ya había decidido. Pero lo que más me dolía no era la traición. Era sentir que con Mateo yo era más yo. Y eso me hacía odiarme. Todo se sostuvo en secreto durante meses. Mensajes borrados. Excusas ensayadas. Miradas que esquivaban preguntas. Hasta que una tarde, sin avisar, Andrés llegó antes a casa. Yo estaba sentada en el sofá. Con el teléfono en la mano. Y un mensaje que todavía decía: «No sé cuánto más puedo seguir así». Ese fue el momento exacto en que todo empezó a derrumbarse. Y ahí me voy a detener. Porque lo que pasó después cambia por completo esta historia. Y todavía no sé si estoy lista para decirlo. Cuando Andrés entró, recuerdo que el aire pareció detenerse. Su mirada no buscaba nada extraño, solo me encontró a mí, quieta, con el teléfono en la mano. Por un segundo, juro que pensé que podía inventar cualquier excusa, borrar el mensaje, fingir que todo era normal. Pero él lo vio. No sé cómo, pero lo vio. No dijo nada al principio. Se sentó frente a mí y con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Su silencio era como un peso que me aplastaba el pecho. Y ahí, en ese silencio, me di cuenta de que todas las mentiras, todas las medias verdades que había contado para protegernos, se habían evaporado. «Laura», dijo finalmente, con la voz baja pero firme. No había rabia, solo una tristeza que me atravesó como un cuchillo. «No sé qué está pasando contigo, pero puedo sentirlo». Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban. Intenté hablar, pero las palabras se me quebraban en la garganta. Entonces, sin que pudiera evitarlo, le conté todo. Cada encuentro, cada sensación, cada momento de culpa y deseo. Le conté cómo me sentía viva con Mateo, cómo me sentía atrapada con él. Y mientras hablaba, sentí que él no me interrumpía ni me juzgaba, solo escuchaba, con esa mirada que me había enamorado tanto años atrás.
después de un largo silencio. Andrés se levantó y fue hacia la cocina. Yo podía escuchar el agua corriendo mientras se lavaba las manos, como si necesitara quitarse algo que no era físico. Cuando regresó, me miró con algo que no entendí del todo, una mezcla de dolor, decepción, pero también amor. Esto no es solo sobre Mateo, ¿verdad?, dijo. Esto es sobre nosotros, sobre lo que hemos perdido. Asentí, incapaz de articular una palabra más. Y entonces pasó algo inesperado. Mateo apareció. No en mi casa, no en un encuentro romántico clandestino, sino en mi mente, en la memoria de cada instante que habíamos compartido, y en la sensación de que lo que había sentido con él era tan real como cualquier otra cosa en mi vida. Y eso me aterrorizó. Porque me di cuenta de que estaba enamorada, pero no de Andrés, no del matrimonio, sino de alguien que no podía tener, alguien que había cambiado la forma en que veía todo. En los días que siguieron, todo se volvió un laberinto. Andrés y yo hablamos. Grité, lloré, imploré. Él también lloró, pero nunca gritó. Nunca me insultó. Solo me miraba, intentando comprender algo que yo misma no podía comprender del todo. Mateo desapareció de mi vida de repente, como si supiera que su presencia ya había destruido demasiado. Y me dejó sola con mi culpa. Cada vez que Andrés intentaba acercarse, sentía que había un muro invisible entre nosotros. No era rencor, no era odio, era la verdad. Había un pedazo de mí que ya no podía volver. Y esa verdad era un eco constante, un latido que me recordaba que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Pasaron semanas, y yo seguía atrapada entre el deseo de confesar, de pedir perdón, de huir, y la necesidad de aferrarme a lo que quedaba de nuestro matrimonio. Cada gesto de Andrés, cada mirada tranquila, me hacía sentir como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Cada paso era doloroso, cada respiración un recordatorio de lo que había perdido y de lo que había creado. Y aquí viene la parte que nadie espera. Un día, sin avisar, encontré una carta. No de Mateo, no de Andrés, sino mía, escrita semanas antes, cuando todavía no me había atrevido a hablar. La carta decía cosas que ni yo misma recordaba, mis dudas, mis miedos, mis deseos de ser amada de verdad, de sentirme viva, de no ser solo la esposa correcta. Al leerla, entendí que todo lo que había hecho no era solo traición, no era solo pasión, era un intento desesperado de encontrarme a mí misma en medio de una vida que sentía vacía. Y en ese momento, algo cambió. No me justificaba, no me exoneraba, pero comprendí que la culpa y la pasión no siempre son enemigas, a veces, son espejos que nos muestran lo que realmente somos. Y fue entonces, mientras sostenía esa carta con las manos temblorosas, que recibí un mensaje inesperado. Mateo quería hablar. No había promesas, no había insinuaciones. Solo una necesidad de cerrar algo que había sido más grande de lo que cualquiera de nosotros podía manejar. Y yo entendí que estaba al borde de un abismo emocional, donde cualquier paso podía destruir todo lo que conocía o abrirme a una verdad más intensa de la que podía soportar. No sé cómo terminó la conversación con Mateo, porque esa parte todavía me duele demasiado para contarla. Lo que sí sé es que, desde ese día, Andrés y yo vivimos en un equilibrio frágil, hablamos más, nos miramos más, pero hay una herida invisible que ninguno de los dos puede ignorar. Y mientras tanto, yo sigo escuchando mi propia voz, recordando cómo todo comenzó con un simple acto de bondad de un extraño en la lluvia, y cómo eso me cambió para siempre. Lo que nadie puede decirte es que la infidelidad no es solo un acto físico, es una grieta en la identidad, una prueba de quién eres cuando nadie te observa, una confesión que solo tu alma puede hacer. Y ahora me pregunto, ¿es posible volver a ser la misma persona que era antes, o acaso ya no existe esa mujer? Dime, tú que me escuchas, si tu corazón te llevara a un lugar donde la verdad duele más que la mentira. ¿Seguirías caminando por ese camino, aunque supieras que nada volverá a ser igual desde aquel día? La vida se convirtió en un ejercicio constante de equilibrio sobre un alambre invisible. Cada gesto de Andrés se sentía pesado, cargado de preguntas que no formulaba en voz alta. Cada palabra que yo pronunciaba parecía medir si podía reparar algo o si solo estaba excavando más profundo la herida. Me levantaba por las mañanas y lo veía desayunar, su rutina intacta, sus gestos predecibles, y una parte de mí moría un poco por dentro. Porque yo ya no podía fingir del todo, no con él, no conmigo misma.
Intenté mantenerme ocupada, llenar mi tiempo de trabajo, de reuniones, de compromisos sociales. Pero incluso en medio de la multitud sentía la soledad más profunda, la conciencia de que había cruzado un límite del que no hay retorno. Y no era solo la pasión con Mateo ni la emoción prohibida, era la certeza de que había encontrado algo en otro lugar que me estaba negando dentro de mi propio matrimonio. Y mientras tanto, Andrés estaba ahí, intacto en su paciencia, en su amor silencioso. No había gritos, no había reproches, solo una tristeza que parecía envolver cada objeto de la casa. Su camisa colgada, el café humeante, los pasos de su llegada, todo parecía cargado de una expectativa dolorosa. Y yo vivía con el miedo constante de que un movimiento en falso, una palabra equivocada, rompiera lo que quedaba de nosotros. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Andrés se frotaba los ojos después de un día largo, la manera en que su mano rozaba la mía sin quererlo, como sus silencios eran más elocuentes que cualquier palabra. Y me dolía amarlo, porque cada gesto era una prueba de la bondad que yo estaba traicionando. Mateo, por su parte, dejó de buscarme directamente. Pero su sombra estaba en cada rincón de mi memoria. Cada conversación, cada sonrisa, cada momento de intimidad emocional se repetía como un eco que no podía apagar. Y a veces, en medio de la noche, me sorprendía llorando sin razón aparente, sintiendo una mezcla de culpa, deseo y una tristeza que no sabía cómo nombrar. Hubo un día que nunca olvidaré, estaba en la cocina preparando la cena y Andrés entró con su habitual calma. Me observó unos segundos y dijo, sin levantar la voz, «Laura, ¿realmente quieres esto? ¿Quieres que volvamos a ser nosotros o simplemente quieres sobrevivir a esto?» La pregunta me atravesó como un puñal. Porque no sabía la respuesta. No podía decirle que amaba a otro hombre, ni que una parte de mí sentía que jamás podría regresar a la rutina. Y tampoco podía admitir que aún lo amaba a él, que lo necesitaba, que su amor silencioso era lo único que me sostenía mientras todo dentro de mí parecía desmoronarse. Empecé a escribir. Cada noche, después de que él se dormía, tomaba un cuaderno y volcaba cada pensamiento, cada recuerdo, cada sensación. La culpabilidad, la pasión, el miedo, la tristeza, la confusión. Escribía hasta que los dedos me dolían, hasta que la tinta parecía quemarme, hasta que me quedaba en silencio, con las manos sobre el cuaderno, contemplando la mujer que me estaba mirando desde la página. Y esa mujer me asustaba, porque era la misma que había elegido mentir, pero también la que había buscado sentirse viva, aunque fuera en el lugar equivocado. Y entonces, un día, sucedió algo que no esperaba. Andrés me pidió que lo acompañara a un viaje de trabajo. Algo corto, solo 2 días, pero para mí fue como caminar por un campo minado emocional. En el hotel, en la habitación compartida, todo parecía normal, demasiado normal, y eso me aterraba más que cualquier confrontación. Nos sentamos a la mesa a cenar, y por primera vez en semanas, hablamos de nosotros sin mencionar lo imposible. Hablamos de recuerdos, de viajes, de cosas tontas que siempre nos hacían reír. Por un momento, por primera vez en meses, sentí que podíamos existir sin la sombra de la traición. Pero esa sensación duró poco. Porque esa misma noche, mientras Andrés dormía, recibí un mensaje de Mateo. No era un mensaje romántico, no era una invitación. Solo decía, necesitamos hablar. Todo esto no puede quedarse así. Y de repente, todas las emociones, todas las tensiones, regresaron con una fuerza brutal. Sentí que estaba atrapada entre 2 mundos que me arrastraban en direcciones opuestas, y comprendí que mi matrimonio, mi amor, mi vida tranquila, ya no podían sostenerse sobre la base de lo que yo había hecho. Comencé a darme cuenta de que mi relación con Mateo nunca fue solo pasión. Fue un espejo. Un espejo que me mostró lo que estaba faltando dentro de mí, dentro de mi matrimonio. Cada conversación con él me hacía sentir escuchada, comprendida, vital. Y eso me aterrorizaba, porque si algo podía hacer que me sintiera viva, también podía destruir todo lo que había construido con Andrés. Y así llegué al punto en que me doy cuenta de que todo este tiempo, lo que he estado haciendo es intentar reconciliar 2 partes de mí misma que no pueden coexistir en paz. La mujer que ama con calma y lealtad y la mujer que necesita sentir, vibrar, ser deseada de manera que nadie en mi mundo perfecto puede ofrecer.
Cada día que pasa, Andrés y yo vivimos en esta extraña coreografía de amor y distancia. Hablamos, nos miramos, nos tocamos, pero hay un secreto que nos rodea como un humo invisible. Y cada gesto de normalidad es una lucha constante. Y yo sigo escribiendo, escribiendo para entenderme, para perdonarme, para encontrar alguna forma de verdad que no destroce todo lo que amo. Porque ahora sé algo, no hay manuales, no hay fórmulas. Amar a alguien no significa no desear a otro. Y desear a otro no significa que no ames al que está contigo. Lo que significa es que la vida es mucho más compleja de lo que pensé y que la culpa, el deseo y el amor pueden coexistir de maneras que nos rompen o nos transforman. Y mientras me confieso aquí, en esta voz que escucha todo, me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, atrapado entre dos amores, entre la lealtad y la pasión, entre la culpa y la verdad, ¿qué decisión tomarías cuando cada elección implica perder algo esencial de ti mismo? Todo llegó a un punto de quiebre una tarde cualquiera. Andrés estaba en el sofá leyendo, yo con el cuaderno en las manos, y de repente sentí que ya no podía sostener la tensión ni un segundo más. Decidí llamarlo a él, a Mateo. Solo quería escuchar su voz una vez más, como si eso pudiera darle sentido a todo este caos. Mateo respondió. Hablamos, y por primera vez fui completamente honesta, le conté que no podía seguir, que mi vida estaba en otro lugar, que lo que sentía por él había sido real, pero que había elegido quedarme con Andrés, que aunque estaba rota, que aunque amaba y deseaba, tenía que regresar a la vida que había construido. Él escuchó en silencio, con esa calma que siempre me desarmó. Luego dijo algo que todavía me resuena: gracias por ser sincera, eso es más de lo que muchos podrían hacer. Colgué. Respiré hondo. Miré a Andrés, que todavía estaba ahí, mirándome con una mezcla de cautela y esperanza. Me acerqué, tomé sus manos, y por primera vez en meses, sentí que todo podía volver a existir, aunque de otra manera. Y entonces me di cuenta de algo que nunca había esperado: el verdadero giro no estaba en el amor, ni en la traición, ni en la pasión prohibida. El giro estaba en mí. Todo este tiempo, la historia no era solo sobre engaño, ni sobre dos hombres, era sobre encontrarme, enfrentar mi propia verdad y decidir qué clase de mujer quería ser. No fue un final espectacular ni dramático. No hubo gritos, ni escenas épicas. Solo hubo un silencio cargado de honestidad. Andrés y yo no éramos los mismos que antes. Nada podía borrarlo. Pero estábamos ahí, juntos, respirando, reconociendo que el amor no es perfecto, que no es solo deseo ni solo lealtad, sino la decisión de seguir eligiendo al otro, aun después de todo. Y mientras lo miraba, me pregunté si alguna vez podría perdonarme del todo. Porque la verdad es que no se trata solo de él, ni de Mateo, ni del matrimonio. Se trata de mí, de mi capacidad de reconocer mis errores y, aún así, decidir qué quiero salvar. Y tú que me escuchas, que has seguido esta confesión hasta el final, te pregunto, si tu corazón te llevara por caminos donde todo lo que amas se rompe y se reconstruye a la vez, ¿tendrías la fuerza de mirar dentro de ti y elegir la verdad, aunque te duela más que cualquier mentira? Porque al final, la vida no nos da respuestas fáciles. Solo nos da la elección de enfrentar lo que somos, o vivir para siempre huyendo de ello.